Bueno, ese lenguaje sencillo, audaz empleado con los fieles críticos, con la curia que han imprimido también un sello distinto a la figura papal, pero ¿alcanza eso para reencantar a los fieles? Se lo preguntamos a nuestro experto Martín Gac en el estudio. Buenas noches. Sabemos, te agradecemos especialmente porque sabemos que estás bastante resfriado, Martín. Gracias por estar aquí. Bueno, ha logrado el Papa, a través de todas las diversas reformas que no hay tiempo para abordar ahora, quizás lo que se proponía como más importante, esto de acercar la Iglesia a los fieles. Creo que de alguna manera, si vemos lo que el Vaticano era hace 2 años, si vemos el tipo de Vaticanos que tenemos hoy, creo que podemos ver que sin lugar a duda ha habido cambios radicales. Número uno, sin más, en cuestiones del impacto político que puede tener el Vaticano, teniendo en cuenta el grado de deslegitimación que sufrió alrededor de todo tipo de crisis que tuvo justamente en el papado anterior. No es un proyecto terminado, evidentemente es un proyecto que está en camino, hay reformas que están en camino y hay reformas que son concretas, como las reformas financieras con el Banco Vaticano, etcétera, y por otro lado, cuestiones que son más gestuales. Por ejemplo, justamente de lo que hablabas, el acercamiento a la comunidad homosexual, permitir que divorciados sean considerados como posibles candidatos a volver al seno de la Iglesia. Entonces, no está terminado el proyecto, pero definitivamente creo que el cambio es radical y es visible para cualquiera que efectivamente quiera verlo. Más allá de su propia figura, me pregunto de pronto si no es peligrosa esa dependencia extrema que pueda haber de una figura papal como la de él, cuando sobre todo escuchamos lo que ha dicho en su entrevista hoy, que puede ser presiente que su papado va a ser más breve. Sí, no sabemos si lo de hoy fue un anuncio o fue un vaticinio, ¿no es cierto? En ese sentido, no hay forma de definirlo. Esto tiene un poco que ver con el tipo de figuras que Francisco decida poner en posiciones claves y que sean los electores para el próximo conclave. Entonces, en este sentido, el último set de electores cardinalicios que entró justamente hace poco menos de 6-7 meses, incluye figuras que son figuras progresistas, pero esto no define en sí el total de la Iglesia. Entonces esto es algo a lo que nos vamos a tener que mantener atentos. ¿Le va a pasar brevemente esa libertad de palabra que tiene el Papa a la cuenta de alguna manera con algunos sectores que no son católicos y que son menos ortodoxos? Creo que hay dos juegos que el Papa y que este tipo de Vaticano tiene que jugar. Por un lado, tiene que buscar la forma de acercarse a un mundo que evidentemente tiene disposiciones más progresistas que las que tiene el Vaticano. Pero por otro lado, no puede abandonar completamente a lo que es su electorado o a lo que es su grupo básico. Entonces, por ese costado es necesario que diga ciertas cosas que probablemente a los que somos más progresistas no nos gusta del todo escuchar. Pero tenemos que pensarlo como una figura que está en una posición política intermedia. Definitivamente no es un amplio progresista y tampoco es un total conservador. Martín Gac, muchas gracias por estar con nosotros. De nada, un gusto.